¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Juan Carlos Sosa y aquí van algunas noticias nacional e internacional. El régimen iraní por fin admitió que derribó el avión de pasajero ucraniano por error, lo que cobrarán los pensionados tras el aumento del salario mínimo. Un sismo de magnitud 5.9 sacude a Puerto Rico tras varias horas de réplica. El petróleo venezolano sube a $59,42 y lleva 7 semanas en alza. El régimen iraní por fin admitió que derribó el avión de pasajero ucraniano por error. El gobierno de Irán admitió el sábado que misiles dispararon a causa de un error humano provocaron la catástrofe con un avión de Boeing 737 que dejó el miércoles a 176 personas muertas cerca de Teherán. La aeronave fue confundida con un avión hostil y fue golpeado en momentos en que las amenazas enemigas se encontraban al más alto nivel, según un comunicado de la Fuerza Armada divulgada por la agencia oficial. De inmediato, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que el derribo del avión fue una gran tragedia y consideró que se trató de un error irresponsable e imperdonable. La investigación interna de las Fuerzas Armadas concluyó que lamentablemente misiles lanzados por un error humano causaron el horrible impacto del avión y la muerte de 176 personas inocentes, expresó el mandatario en Twitter. Las investigaciones continúan para identificar y llevar a la justicia esta gran tragedia y error imperdonable. Poco antes, el ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, ya había expresado las causas de su país por el desastre. Es un día triste, escribió Zarif en la red de Twitter, quien mencionó que un error humano en tiempos de crisis causado por el aventurerismo estadounidense condujo al desastre. Nuestro profundo pesar a nuestro pueblo, a la familia de todas las víctimas y a las otras naciones afectadas, añadió el diplomático. Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas aseguró que el responsable por el desastre será remitido inmediatamente a la justicia. Aseguramos que con las reformas fundamentales en los procesos operacionales de la Fuerza Armada tornaremos imposible la repetición de semejante error, afirmó el Estado Mayor en un comunicado. El avión despegó el día miércoles del aeropuerto de Teherán con rumbo a Kiev y pocos minutos más tarde se estrelló en uno de los terrenos agrícolas cerca de la capital, provocando la muerte de todas las personas a bordo. Horas antes, Irán había lanzado numerosos misiles contra bases militares en territorio de Irak, utilizadas por tropas estadounidenses. Sin embargo, poco después del desastre, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que informaciones de inteligencia sugería que el avión había derribado por un misil, aunque añadió que puede que no haya sido internacional. Rápidamente, el primer ministro británico Boris Johnson se manifestó en el mismo sentido, así como el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su secretario de Estado Mike Pompeo. El viernes, el presidente de la Organización de la Aviación Civil iraní, Khalid Avektabet, negó de forma terminante que el avión ucraniano haya podido ser derribado por un misil. Un equipo de especialistas franceses examinaron la caja negra del avión ucraniano derribado por Irán, según confirmó el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras una conversación telefónica con su homólogo ucraniano. Macron también ha confirmado a Zelensky el inicio de los procedimientos formales sobre la investigación internacional del derribo, según han informado la oficina de prensa del presidente de Ucrania en un comunicado recogido por la revista El Guardián. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, primero, y la Guardia Revolucionaria del Ejército iraní después, confirmaron que el avión fue destruido por un proyectil lanzado por las fuerzas iraníes y han asumido toda la responsabilidad por la tragedia. Entre los 176 fallecidos del vuelo PC-752 habían 11 ucranianos, 10 suecos, 3 alemanes y el mismo número de ciudadanos británicos. El general intentó justificar la situación y detalló su versión de la cadena de eventos, por lo que asegura que las fuerzas iraníes enviaron un mensaje al aparato antes de disparar.
militar. No recibimos respuestas en los siguientes 10 segundos, por lo que decidimos derribarlo. Según las explicaciones del general, uno de los operadores de la defensa aérea iraní había recibido información de que un misil crucero había sido lanzado contra Irán. Los últimos minutos, en consecuencia, confundidos el avión con un misil y, tras no recibir respuesta, quizás porque las comunicaciones estaban siendo bloqueadas, decidió abrir fuego. Agregó, era un misil de corto alcance que explotó al lado del avión. Es la razón por la que el avión continuó volando durante un momento, dijo el militar antes de precisar. Lamentablemente, otra noticia más donde nos entristece lo que está pasando en este mundo y en este año 2020. Un sismo de magnitud 5.9 sacude a Puerto Rico tras varias horas de réplicas. La mañana de este sábado en Puerto Rico registró un nuevo temblor magnitud 5.9 con una profundidad de 32 kilómetros, el cual se suma a la serie de réplicas registradas tras el terremoto de 6.4 que cobró la vida de una persona el pasado martes. Desde la tarde del viernes, varios movimientos telúricos fueron reportados por los medios de la isla. Sin embargo, no hay advertencia de tsunami en este país ni para las vecinas Islas Vírgenes. Otra de las noticias, pero esta vez en Venezuela, lo que cobrarán los pensionados tras el aumento de salario mínimo. Si se toma como referencia la cotización actual del dólar paralelo, las personas de la tercera edad cobrarán solo $3,08 al mes. Eso con el dólar en 80 bolívares. Plenamente una verdadera desgracia. Los pensionados también recibirán un aumento luego del anuncio de este viernes del nuevo salario mínimo. Así lo señaló el constituyente Francisco Torrealba. El oficialista dijo que el incremento se ubicó en 250.000 bolívares para el salario base. El bono de alimentación quedó en 200.000 bolívares, indicó. Esto significa que el ingreso mínimo integral pasará de 300.000 bolívares a 450.000 bolívares. Esto en virtud de que el sueldo mínimo estaba en 150.000 bolívares y el bono de alimentación igualmente en 150.000 bolívares. Los jubilados y pensionados que no reciben bonos de alimentación cobrarán 250.000 bolívares. Así lo establece el decreto número 4093 de la Gaceta Oficial Extraordinaria 6502 de fecha 9 de enero del año 2020. En medio de una economía en la que cada vez se usa más dólares, esta remuneración representa $3,08 de acuerdo con la tasa paralela valorada en 81.000 bolívares en promedio de este sábado, frente a la cotización oficial, que cerró el viernes en 67.213. Los pensionados equivalente a $3,71. Básicamente porque el sueldo mínimo oficial no es un patrón para su nómina, en vista de que actualmente son muy pocas las personas que devengan esa tarifa. Por ello, los dueños de establecimiento han tenido que ajustar los ingresos de sus empleados a monto que se acerquen un poco más a la realidad del país. Simplemente cada día somos más pobres, más triste, bendita Venezuela, o mejor dicho, bendito gobierno. El petróleo venezolano sube a $59,42 y lleva 7 semanas en alza. El precio del petróleo venezolano enlazó su séptima semana de ganancia y cerró este viernes en 412 yuanes o $59,42, una alza de 1,07 unidades con respecto a la cotización de la semana procedente, que fue de $58,35, de acuerdo con un reporte del Ministerio de Petróleo. Después de las sanciones financieras que Estados Unidos impuso en el 2017 contra varios funcionarios del gobierno de Venezuela, dejó de usar el dólar como divisa de referencia y comenzó a ofrecer el precio de su petróleo de la moneda china, uno de sus mayores aliados políticos y comerciales. El tipo de cambio ofrecido por la cartera petrolera este viernes fue de 6,94 yuanes por dólar. La semana pasada, Nicolás Maduro anunció que este año empezará a usar el petro, un criptoactivo sancionado por Estados Unidos y que estará garantizado en la reserva de hidrocarburos del país para vender el petróleo. La cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo se cotizó en $66,32, $1,5 más en comparación con los $68,27 de la semana pasada. Según un informe de la OPEP divulgado en octubre, Venezuela bombeó en septiembre un promedio de 644.000 barriles diarios, un 11% menos que el mes anterior, manteniendo la caída que arrastra desde hace meses. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en la próxima.